El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de 5 que haya en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Se vuelan las ideas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, en este domingo aparece con fuerza en el Evangelio que acabamos de escuchar la imagen del fuego. Dice el Señor a sus discípulos: He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Un fuego venido de lo alto. He venido a traer del cielo el fuego, y quiero que ese fuego se encienda y arda por toda la tierra. ¿Cuál es ese fuego que vino a traer Jesucristo? Pues en primer lugar, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que ese fuego es el Espíritu Santo. El amor de Dios, el Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo. Y que en Pentecostés, cuando viene sobre los apóstoles y la Virgen, reunidos en el cenáculo, aparece en forma de lenguas de fuego. Un fuego que viene del cielo, que se divide y se posa sobre cada uno de los apóstoles. Fuego he venido a traer del cielo. Si el Espíritu Santo es el amor de Dios, pues ese fuego que viene a la tierra es el amor de Dios, derramado, como dice San Pablo, en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. El don por excelencia de Dios es el Espíritu Santo, que viene como fuego, participado de Dios, y a incendiar nuestro corazón, la Iglesia y el mundo entero. Amor de Dios en Cristo Jesús. Dios envió a su Hijo por amor a nosotros, por nuestra salvación. Tanto fue el amor de Dios que nos envió a su Hijo para salvarnos. Y el amor de Cristo es máximo, ¿no? Hasta el extremo, hasta dar la vida. Nadie tiene amor más grande
dirá Cristo, que aquel que da la vida. El amor de Dios, el amor de Cristo se manifiesta en todo su ser, en todas sus acciones, pero especialmente se ve con mucha claridad cuando está pendiente en la cruz, dando la vida por nuestra salvación, derramando hasta la última gota de su sangre. Nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida. No podemos dudar del amor de Dios mirando a Cristo crucificado. Dudar de Dios, dudar del amor de Dios es una ignorancia al menos gigantesca cuando no es pecado. Porque Dios ha mostrado su amor en Jesucristo, que da la vida por nosotros para salvarnos de la muerte, del infierno, del pecado, para que podamos ser purificados y podamos llegar al cielo. Y ese amor tiene que llegar a nosotros y tiene que incendiar toda nuestra vida, todo nuestro corazón. Lo más importante que tenemos que hacer en este mundo es amar a Dios, devolviendo de alguna forma el amor que Dios nos ha mostrado en Jesucristo, el amor de Dios que ha venido a nosotros. Amor con amor se paga. El amor es la plenitud de la ley. En el amor se encierran todos los mandamientos, todos los preceptos. El que ama cumple con la voluntad de Dios. El que no ama se pierde, aunque cumpla ciertas cosas. En el amor está la plenitud de la ley. El amor purifica. El Señor dice en el Evangelio, luego de decir, he venido a traer fuego en la tierra y quiero que ya esté ardiendo, dice, tengo que recibir un bautismo. Y cómo me angustio mientras llega. ¿A qué hace referencia el Señor cuando dice bautismo? Pues el bautismo de sangre. Habla de la cruz. Así como dice, he venido a traer fuego en la tierra, pues tengo que cumplir mi misión. El amor que se derrama hasta lo último. Tengo que recibir un bautismo. ¿Cómo me angustio hasta que llega? Toda la vida de Jesús es un encaminarse hacia la cruz, llevado por el amor a nosotros, por amor a las almas. Bautismo que purifica. ¿No? Así como el bautismo nos purifica, es el agua que purifica, la sangre de Cristo, por eso el Señor hace referencia al bautismo con su pasión, la sangre de Cristo es la que nos purifica. Del costado de Cristo traspasado en la cruz brotó sangre, la última gota de su sangre, y agua. Los sacramentos de la Iglesia, en particular el bautismo que nos purifica. Ahí comienza nuestra purificación, obra de Cristo, obra del amor de Dios. Cuando un niño o un adulto se bautiza, sale puro, purificado. Ese corazón sucio, enfermo, esclavizado al demonio, ¿no? Queda limpio. Y comienza una carrera hacia la plenitud, hacia la eternidad. Comienza un camino allí en el bautismo. Junto a la imagen del fuego aparece, evidentemente, la imagen de la luz. El fuego arde, quema, abrasa todo, purifica. ¿No? Pensemos en un metal precioso que tiene que ser purificado por el fuego, pero también el fuego ilumina. Es la luz de Dios, la luz que ha venido a las tinieblas, como dice el prólogo de San Juan. Y el que recibe la luz se santifica y alcanza la plenitud del cielo. Fuego, bautismo y luz. La segunda lectura de hoy, de la carta a los Hebreos, es particularmente bella y nos muestra como un programa de vida, ¿no? Todo ese caminar hacia el cielo,
Decíamos que por el bautismo comienza ese camino hacia el cielo, más bien una carrera que tenemos que correr para llegar a la meta. Dice la carta a los Hebreos, capítulo 12, hacia el final de la carta, dice: hermanos, rodeados como estamos por una multitud de antepasados nuestros que dieron prueba de su fe. Hay una multitud de antepasados nuestros, de testigos, literalmente dice de testigos. En particular la carta a los Hebreos hace referencia literalmente, en versículos anteriores, a Abraham, a Sara, ¿no?, padres de nuestra fe. Creyendo en Dios, se encaminaron, ¿no?, hacia la tierra prometida por Dios. Y junto a Abraham, nuestro padre en la fe, los patriarcas, los profetas, todos los santos del Antiguo Testamento. Y para nosotros, 2000 años después, todos los santos de la historia de la Iglesia. Rodeados como estamos por una multitud de testigos que han sido probados en su fe, ¿no? Basta leer la vida de los santos, ¿no?, cómo han sido probados, cómo han sido fieles y han avanzado hacia la vida eterna. Testigos, nube de testigos, dice literalmente el texto. Apoyados, ¿no?, rodeados como estamos por esa multitud de testigos, dice la carta a los Hebreos, para nosotros, dejemos todo lo que nos estorba. Multitud de testigos, dejemos lo que nos estorba. Hay muchas cosas que nos pesan, que nos estorban en el camino espiritual hacia la vida eterna. Tenemos que dejar de lado todo eso. Es el lastre, ¿no?, aquello que pesa y que no nos permite avanzar. Dejar de lado todo eso. Que pueden ser a veces pequeñas cosas, apegos de nuestro corazón, a veces un rencor. Dejemos de lado todo eso. Eso no nos permite avanzar. A veces puede ser una persona, pues esta persona no me hace bien, me tengo que alejar. Un objeto, ¿no?, cuando se apega el corazón a los bienes materiales. Pues concretamente el Señor le dijo al joven rico: ¿quieres seguirme? Ven, pero abandona todo lo que tienes, vende todo lo que tienes y sígueme. Y él se quedó triste porque se quedó allí con sus bienes, porque estaba apegado a sus bienes. Dejemos lo que nos estorba. A veces son cosas mucho más sencillas. El celular, por ejemplo, ¿no?, que nos atrapa, nos envuelve. Dejemos lo que nos estorba. Segundo lugar, librémonos del pecado que nos ata. ¿No? El pecado nos ata, nos esclaviza, no nos permite avanzar. El pecado realmente nos esclaviza. Nos engañamos al decir, o se engaña la persona que dice: yo soy libre, yo hago lo que quiero. Pues no estás haciendo lo que quieres. Estás siendo arrastrado por tus pasiones, por tus vicios, por tus pecados. Tenemos experiencia de eso cuando quiero salir de esto y no puedo. El pecado nos esclaviza. Literalmente, el texto griego hace referencia al pecado que nos distrae, ¿no? Si bien el pecado, ¿no?, es ofensa a Dios, si no abandonamos el pecado, pues estamos en enemistad con Dios, como lo definía San Agustín, ¿no?, apartarse de Dios y volverse a las criaturas. Eso es el pecado, ¿no? El pecado ofende al prójimo, el pecado me hace daño a mí. Pero en particular dice aquí: librémonos del pecado que nos distrae. Así como tenemos que dejar ese peso que nos estorba, un montón de cosas, tenemos que librarnos del pecado que nos ata, nos distrae. ¿Para qué? ¿Para qué hacer todo eso? Para correr, dice la carta a los Hebreos, para correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Hay todo un camino que tenemos que transitar
Y dice correr. Correr. Con perseverancia la carrera que tenemos por delante, fija la mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Esa carrera que tenemos que correr durante toda nuestra vida, tenemos que hacerla mirando a Jesús, fijamente a Jesús. Para poder correr tenemos que abandonar todas esas cosas, vencer obstáculos y llegar a la meta mirando a Jesús, el fin de nuestra existencia. El mismo Pedro, cuando iba mirando a Jesús caminando por las aguas, cuando empieza a distraerse, a ver la violencia de las olas, la imposibilidad de lo que está haciendo humanamente hablando, se empieza a hundir. Y tiene necesidad de decir, Señor, sálvame. El Señor lo rescata. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? También nosotros tenemos que ir avanzando, corriendo, dice el texto, con la mirada fija en Jesucristo, autor de nuestra fe y consumador de nuestra fe. Aquel que nos ha mostrado el camino, que se ha hecho camino para nosotros, pasando por la cruz, por su muerte, por su resurrección y ascensión a los cielos. Voy a prepararles un lugar para que estén donde yo estoy. Todos nosotros tenemos que correr esa carrera y para eso tenemos que desprendernos de 1000 cosas, en particular aquello que nos ata. A veces son pequeñas cositas. San Juan de la Cruz dice que un pájaro no puede volar mientras esté atado. Y dice, da lo mismo que esté atado con una cadena gruesa o con un simple hilito. Mientras no corte eso, no puede volar. ¿No? Por supuesto que si estamos atados con cadenas gruesas tenemos que trabajar mucho y convertirnos y romper con esas ataduras. Pero aunque ya hayamos avanzado, si tenemos aunque sea un hilito allí, no podemos volar. No alcanza con un más o menos. ¿No? Frente a Jesucristo hay que decidir con Él o contra Él. Cuando nuestro Señor vino a la tierra, vino así a presentarnos la verdad. Tenemos que aceptarla en su totalidad con todas sus consecuencias o rechazarla. El que anda a medias tintas allí, pues es tibio, dice el Apocalipsis, porque no eres ni tibio ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Esa es la tentación que podemos caer los sacerdotes y todos los cristianos, que llevamos una vida más o menos, ¿no? Pero estamos ahí atados por 1000 pequeñeces y no avanzamos. Y viene a veces un pecador que abre los ojos, se convierte y nos pasó como si estuviéramos parados, ¿no? Corriendo la carrera. Y a veces nos da envidia esas cosas o nos enojamos en lugar de alegrarnos, ¿no? El vicio de la envidia, pues todos los vicios son esas cadenas, esas ataduras que tenemos que romper. Y a lo largo de toda nuestra vida, librémonos del pecado que nos ata, dejemos lo que nos estorba para correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fija la mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Siguiendo el ejemplo de Cristo, dice el texto, Él, Jesucristo, en vista del gozo que se le proponía, aceptó la cruz, sin temer su ignominia, y por eso está sentado a la derecha del trono de Dios. El mismo Jesucristo rechaza, sin tener pecado Él, evidentemente, pero rechaza el gozo que se le proponía y aceptó la cruz, sin temer la ignominia. Nosotros tenemos que seguir a Cristo, aceptando la cruz. El que quiera seguirme, que renuncie, ¿no? Ahí está el abandonar todas esas cosas, cortar esas cadenas que nos atan y cargar con la cruz y seguir a Cristo hacia la gloria. Por eso Jesucristo está sentado a la derecha del trono de Dios. Verdadero Dios,
pero se hizo verdadero hombre como nosotros, pasó por todas las pruebas imaginables y soportó la cruz y conquistó el reino y está sentado como rey a la derecha del Padre. Cristo, Dios verdadero y hombre verdadero. Pero para mantener esa mirada en Jesucristo, mirada de fe, porque no lo vemos, mirada de fe, mirada del corazón, siempre por encima de todas las tribulaciones que podamos pasar a lo largo de nuestra vida, para eso tenemos que meditar. Dice la carta a los Hebreos: mediten pues el ejemplo de aquel que quiso sufrir tanta oposición de parte de los pecadores. Todos los santos aconsejan meditar en la pasión de Cristo. En todo momento, mirar a Cristo, lo que tuvo que sufrir por mí. Eso nos da fuerza. Mediten el ejemplo de aquel que quiso sufrir tanta oposición por parte de los pecadores y no se cansen ni pierdan el ánimo. ¿Cuántas veces nos sentimos cansados en el camino, ¿no? O en una carrera, ya no doy más, y nos desanimamos. ¿Por qué? Porque no tenemos en claro esto. Tenemos que volver la mirada a Jesús. Para no cansarnos, tener fuerzas en el camino y no desanimarnos. Y el último versículo de la carta segunda hoy, la carta a los Hebreos, es fuerte. Dice: porque todavía no han llegado ustedes a derramar su sangre en la lucha contra el pecado. A Jesús le costó mucho nuestra salvación. Pues nos dice la carta a los Hebreos: luchen, corran, venzan los obstáculos, pongan su mirada fija en Jesús. Hay una carrera larga todavía, un camino largo que transitar. Pero ¿hasta dónde tenemos que luchar y perseverar? Pues todavía, dicen, no han luchado, no han derramado su sangre en la lucha contra el pecado. Hasta la muerte, ¿no? Santo Domingo Sabio: prefiero morir antes que pecar. ¿Qué estamos dispuestos a hacer para no ofender a Dios, para pecar y para seguir el camino? Pues tenemos que hacer mucho más y estar dispuestos a mucho más de lo que hacemos, ¿no? Dispuesto a derramar la sangre para seguir corriendo hasta la meta. San Pablo, después de haber sufrido tanto, de haber padecido tantas persecuciones como Jesús, el Señor le había profetizado: yo le mostraré cuánto tendrá que sufrir por mi causa, ¿no? Aquel pecador Saulo que se convierte, el Señor de entrada le dice: yo le enseñaré cuánto tendrá que sufrir por mi causa. Y la vida de San Pablo es un sufrimiento, una carrera. Y hacia el final de su vida decía: he corrido bien la carrera, he combatido bien mi combate, me espera la corona en el cielo. Cuánta felicidad, cuánto gozo, ¿no? Ya antes de llegar a la meta, como aquel que va llegando. Corran por una corona que no se marchita, dirá también San Pablo. Cuántos esfuerzos hacen aquí en el mundo los deportistas o los que quieren triunfar en alguna cosa en el mundo. Cuántas privaciones, cuántos esfuerzos, por una cosa pasajera. Luchemos por una corona que no se marchita, para alcanzar la vida eterna del cielo. Claro que el que entiende así la vida cristiana, ¿no? Esta carta a los Hebreos es como un programa de vida, ¿no? Un sentido a mi vida. Tengo que llegar a la meta. El que se entrega así y avanza aunque caiga y se tiene que levantar y seguir luchando contra el pecado, ¿no? Una y mil veces, confiando en Dios, en la gracia de Dios, en la fuerza de Dios, en la multitud de testigos que nos dan ejemplo y nos ayudan desde el cielo. Tenemos que avanzar. El que se toma así la vida, que son pocos, pues llega a la santidad. Dios no deja de cumplir sus promesas.
Pero claro que esto no lo entiende todo el mundo. Y esto causa molestia en el mundo, ¿no? El que se decida ser cristiano de verdad, en todo tiempo, en todo momento, en todas sus actividades, ¿no? Realmente fiel, pues causa discordia de alguna forma en el mundo, porque es distinto. Ya no piensa como piensa la gente del mundo, ni actúa como actúan los del mundo. No es solo católico cuando viene a la misa o con algunas actividades, sino en todo momento, hasta en sus recreaciones, en sus vacaciones. Es cristiano, no es mundano. ¿Qué le pasa a este? ¿No? Y beato y todas los calificativos que el mundo pone a aquel que de verdad quiere ser cristiano, fanático y no sé cuántas cosas. Pues causa división. El Señor profetizó eso. A mí me persiguieron, ¿no? A ustedes también los van a perseguir. Si son fieles, pues van a recibir la burla del mundo, la persecución del mundo, pero ánimo, yo he vencido al mundo. A eso nos invita el Señor. Y con esa idea podemos comprender, volviendo al Evangelio, la segunda parte del Evangelio de hoy. Cuando el Señor, ¿no?, dice al principio, decía, he venido a traer fuego, ¿no? El fuego o hay que aceptarlo o rechazarlo. O avanza y todo lo purifica, todo lo ilumina, o se apaga. A veces hay vidas cristianas que son tan apagadas. A lo mejor hay una pequeña brasita, hay que quitar toda la ceniza, remover ese fuego y tratar de que se vuelva a encender. Si no, nos condenamos. Pues fuego, ¿no?, he venido a traer, bautismo, la cruz. Y el Señor dice después, ¿piensan acaso que he venido a traer la paz a la tierra? De ningún modo, no he venido a traer la paz, sino la división. Por supuesto que el Señor quiere la paz, ¿no? Les dejo la paz, les doy mi paz, le dice a los apóstoles, ¿no?, en la última cena. Pero el que rechaza la gracia, el que rechaza la luz, el que se cierra su corazón, él mismo se aparta. Y ahí está esa división que habla el Señor. No la causa propiamente el Señor, pero la presencia de la luz es combate contra las tinieblas. De ahí esa división. He venido a traer la división. De ahora en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2, 2 contra 3. Madre contra la hija, hija contra la madre. Dice también la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Eso es más comprensible, es más común. Pero ¿no?, el Señor habla incluso dentro de una misma familia, seres tan queridos como padres, hijos, hermanos. A veces hay divisiones por tonterías, por cosas del mundo. Eso claro que está muy mal. Pero si hay una división por ser fiel a Cristo, por seguir a Cristo, pues bendito sea Dios. Te amo con todo mi corazón, mamá, pero el Señor me llama, por ejemplo, a la vida religiosa, aunque te opongas, por ejemplo, ¿no? Y así muchas otras cosas, ¿no? En la división dentro de la familia, el Señor cuando habla también del fin de los tiempos, dice, habrá 2 personas en un mismo lecho, esposos, una será tomada, la otra dejada. La salvación es personal. Si bien tenemos que ayudarnos y ojalá que todos nuestros seres queridos se salven, tenemos que irradiar esa luz, ayudar al prójimo, empezando por los de mi propia casa. Pero la salvación no deja de ser personal, el juicio es personal. ¿Usted reza? Le he preguntado muchas veces a algunos hombres, especialmente en Argentina, que los hombres rezan menos que en México, me parece. Mi esposa reza, mi esposa va a misa siempre, ¿no? Mis hijos van a catecismo y tú te vas a condenar, ¿no? En la salvación Dios nos va a pedir cuenta a cada uno en particular. Que el Señor nos conceda esa gracia de abrir los ojos, empezar a trabajar en nuestra santificación, quitar lo que estorba, abandonar el pecado y empezar a correr, a caminar y a correr con la ayuda de Dios, de los ángeles, de los santos.
Encontramos el fuego en el corazón de Cristo, horno ardiente de caridad. Mirar a Cristo. Señor, se apaga el fuego, ayúdame. Mirar el corazón de la Virgen, que también está con fuego, ¿no? El lleno del amor de Dios. El Señor nos conceda esa gracia. Ave María Purísima.